Bien, abro el modelo en el 3D Builder de Windows, que es gratis. Lo tengo seleccionado. Ahí lo seleccionás. En editar tenés la herramienta dividir. Tenés que ponerla, mantener la parte de abajo en los botones que tiene. Y ahí elegí apenitas arriba de la última línea. Medio que se laguea porque el modelo es de buena calidad. Y nada, laguea un poco ahí. Bien, mantener la parte de abajo. Le das a dividir. Tarda un cachito. Listo, lo dividió. Ahora lo que hay que hacer es agregar el accesorio de mate en 3D. O sea, el hueco que le vamos a hacer del tamaño del accesorio de mate. La cabeza está más chica. El accesorio de mate es el que manda en este caso. Así que hay que escalar la cabeza. Seleccionamos la cabeza, la escalamos. Seleccionamos el accesorio de mate. A partir de ahora hay que tener cuidado de no escalar para arriba ni para abajo nunca más el accesorio de mate. Acá lo voy a pintar para que se note y se note la diferencia. Ahí está. Y lo acomodo un poco al tratar de centrarlo a la cabeza, al centro de la cabeza. Tiene como un snap, tiene que se pega la pieza cuando estás en el centro, así que te ayuda bastante eso a darte cuenta si estás en el centro. Ahí estoy en el centro, pero todavía quedó grande la cabeza, entonces la achico un poco. Doble clic en el modelo para seleccionar ese modelo y no seleccionar el mate. Hay que tener cuidado de nuevo de no seleccionar el modelo del mate. Ahí lo acomodo de nuevo con la herramienta de mover para que quede el tornillo justo por arriba. Eso corte ahí bárbaro, corta perfecto ahí. Y está más o menos en la posición y en el lugar que me gustaría cortarlo. Me fijo que esté bien el snap, que esté bien en el medio. Acá lo mismo. Estoy fijando que esté bien en el medio. Ahí va. Está centrado, está listo. Ahí queda un agujerito, pero no me importa mucho porque no pasa nada. Queda un agujerito ahí en el mate. Voy a editar. Restar. Tarda ahí un toque sound también. Sobre todo no, este modelo tarda bastante, se ve que porque es un modelo de buena calidad. Ahí me lo corto. Y me quedó una tapa arriba que todavía tengo que volar. Listo, no pasa nada. De nuevo, a editar. Dividir. Ahí tengo seleccionado mantener la parte superior. Los botones que están arriba, así que hay que elegir mantener la parte inferior. Ahí va. Ahí más o menos me fijo lo que estoy cortando, que desaparezca bien lo que está arriba y a lo sumo que coma un poquito lo de abajo, no importa. Incluso le pueden dar más si quieren, para no gastar material. Cliqueas dividir y ahí está, ahí lo dividió. Y listo, te quedó el mate de Eddie o de lo que quieras hacer, un mate. Te acaba de quedar el mate hecho. Ahora lo que queda hacer es guardarlo. A donde estoy mirando un poco el modelo que esté todo bien, que haya quedado lindo. Guardar como. Ojo porque siempre te lo guarda como 3MF. Puedes elegir ahí STL, guardarlo como mate Eddy STL, guardar. Y próximo paso, listo, ahí va guardando. El próximo paso es abrir el cura y traértelo en el cura. Yo tengo un perfil mío que se llama mala calité o baja calité, que es no, calidad de 0.32 con nozzle de 0.8. Ahí me traigo el modelo, lo centro un poco y me fijo. Calidad .32 la primera, .32 todas las capas. Todo lo demás como por defecto.
cantidad de paredes, 2 perímetros, 4 arriba, 4 abajo, el infill que le quiero dar. El material lo pongo en 205 por lo general, 60 la primera capa, 50 después, la velocidad 50, esto como ustedes quieran. Sin soportes, no hay ningún soporte. Listo, le dan a slice. Tingui, tingui, tingui. Hace el slice. Listo. Y ahí está lo que tarda. 7 horas y 150 gramos. Bastante pesadito. Y ahora tenés la información detallada de por qué pesa cada cosa y cuánto tarda.